Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Sosa, soy miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera, soy cristiano y nada más cristiano. En este video vamos a estar estudiando el tema la organización bíblica de la iglesia, parte 2. En este video vamos a estar profundizando sobre cuál es el fundamento de la iglesia verdadera, de la iglesia bíblica, de la iglesia de Cristo. En el video anterior estuvimos profundizando sobre quiénes eran los ancianos, obispos y pastores. Y estuvimos viendo que la escritura enseña que los ancianos, obispos y pastores son una y la misma cosa. Son los líderes de la iglesia vistos desde tres perspectivas diferentes. Se les llama ancianos por relucir, por describir que son personas con sabiduría, con conocimiento, personas con madurez. Se les llama o se describen obispos porque ellos son los que supervisan la iglesia. Se les llama o describe como pastores porque ellos son los que cuidan y alimentan la iglesia. Estuvimos viendo la evidencia bíblica con respecto a esa verdad. Por ejemplo, viendo el testimonio del apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 5, 1 y 2, dice que Pedro ruega a los ancianos en el pasaje 1 y en el pasaje 2 les dice que deben apacentar la grey de Dios. La palabra apacentar viene del griego poimaino, que significa apacentar o pastorear. Entonces, Pedro le está diciendo a los ancianos que ellos deben pastorear la grey de Dios, el rebaño de Dios. Entonces, poimaino deriva del griego poimen, que significa pastor. Entonces, y en el pasaje 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a darles la recompensa. ¿A quiénes? A los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos también son pastores de la iglesia. Y eso lo estuvimos viendo, repito, en el video anterior. También en Hechos 20:17 dice que el apóstol Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el pasaje 28 a estos ancianos, Pablo les llama obispos y que ellos deben apacentar la iglesia del Señor. Siempre ahí la palabra apacentar en Hechos 20:28 es poimaino, que significa apacentar, pastorear, y deriva de poimen, que significa pastor. Repito, esto ya lo profundizamos en el video anterior. En este video vamos a estar profundizando cuál es el fundamento de la iglesia bíblica. Vamos a estar yendo a Efesios capítulo 4, pasaje 11, dice ahí, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice ahí el pasaje 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta estructura que hallamos en Efesios 4:11, dice el 12, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos en la obra del Señor. Ahora bien, si ustedes se fijan en la estructura, en la organización bíblica, el que tiene el primer lugar es Cristo. Dice ahí en Efesios 4:11, y él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Entonces, en la organización bíblica de la iglesia, en la estructura bíblica de la iglesia, quien tiene el primer lugar es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia. Dice en Colosenses capítulo 1, pasaje 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Colosenses 1:18, hablando de Cristo, dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, repito, en la organización bíblica de la iglesia, Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la función de la cabeza? Pues mandar, gobernar y dirigir al cuerpo. Entonces Cristo manda, gobierna y dirige a su santa iglesia. Esto lo hace a través de su santa palabra. Porque muchos pueden decir, pero si Cristo ya está en el cielo, ¿cómo manda, gobierna y dirige a la iglesia? Bueno, ya contestamos, lo hace a través de su santa palabra. Repito, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si ustedes se fijan, Colosenses 1:18 nos dice, y Él es una de las cabezas de la iglesia. Colosenses 1:18 enseña que la iglesia solo tiene una cabeza y que Cristo solo tiene un cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Entonces, estas verdades, repito, son fáciles de entender.
Y ustedes se preguntarán por qué enfatizo esto de que Cristo es la cabeza de la iglesia y que no dice ahí que Cristo es una de las cabezas de la iglesia. Es porque cuando ustedes estudian, profundizan en la estructura, en la organización de la iglesia católica romana, ustedes van a encontrar algo totalmente diferente. Vamos a estar viendo esta evidencia utilizando la enseñanza oficial de la iglesia católica, en este caso el catecismo. Y dice en el numeral del catecismo, en el numeral 936, dice lo siguiente. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio las llaves de ella. El obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra. Repito, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 936. Y esto lo hacemos con el fin, con el afán de ser justos, de ser transparentes, para no mal representar la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Aquí estamos abordando lo que ellos sí enseñan a la Iglesia Católica y no estamos inventando lo que ellos no enseñan. Repito, numeral del Catecismo de la Iglesia Católica 936. Bueno, si revisamos este numeral detenidamente, dice al principio, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. De acuerdo al catecismo, ahí está enseñando que el Señor hizo de San Pedro el fundamento de la iglesia. Que el Señor hizo de Pedro, un hombre, el fundamento de la iglesia. Que Pedro, un hombre, es el fundamento de la iglesia. Ahora bien, cuando vamos a la enseñanza de la Iglesia Católica y estudiamos la historia, podemos ver que no hay una enseñanza unánime con respecto al fundamento de la Iglesia, porque dice ahí en el Catecismo que el fundamento que Jesús hizo de Pedro, el fundamento visible de la Iglesia, que Jesús hizo de un hombre el fundamento de la Iglesia. Cuando usted estudia, por ejemplo, a San Agustín, un santo de la Iglesia Católica, un padre de la Iglesia Católica, un doctor de la Iglesia Católica, no es cualquier personaje. Dice San Agustín en su sermón 229, Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. ¿Cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está la roca para vosotros, aquí el fundamento, aquí es donde la iglesia ha sido construida, la cual las puertas del inframundo no pueden conquistar. Repito, San Agustín en su sermón 229 dice que el fundamento de la iglesia no está sobre hombre alguno. Dice ahí textualmente, edificó su iglesia no sobre hombre, no sobre un hombre. Entonces, y el catecismo de la Iglesia Católica dice que sí, que Jesús hizo de Pedro el fundamento de la iglesia, que Jesús hizo de un hombre el fundamento de la iglesia. Y San Agustín dice no. Entonces vemos ahí la Iglesia Católica contra la Iglesia Católica. ¿Quién tiene la razón? San Agustín, un santo de la Iglesia Católica, un doctor de la Iglesia Católica, un padre de la Iglesia Católica, o el catecismo de la Iglesia Católica promulgado por el Papa Juan Pablo II. Ahora, si San Agustín está equivocado el Papa que lo decretó santo, está equivocado el Papa que lo decretó padre de la Iglesia, está equivocado también el Papa que lo decretó doctor de la Iglesia. Entonces, o está equivocado el catecismo, pero este es promulgado por el Papa Juan Pablo II. Cualquier opción que usted elija, se cae la infalibilidad papal. Y tenemos, repito, al catecismo diciendo que Jesús hizo de Pedro el fundamento visible de la iglesia, que hizo de Pedro un hombre el fundamento de la iglesia. Y tenemos a San Agustín, un padre de la iglesia, un santo de la iglesia, diciendo que no edificó la iglesia sobre un hombre. Entonces, ahí tenemos, repito, la Iglesia Católica versus la Iglesia
Católica. Y ustedes podrán decir, pero ¿qué relevancia tendrá San Agustín? ¿Qué tan importante es? Bueno, cuando usted estudia, por ejemplo, la doctrina del pecado original, por ejemplo, en el Catecismo numeral 406, dice ahí, la doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V, en particular bajo el impulso de la reflexión de San Agustín contra el pelagianismo. Entonces, el máximo exponente de la doctrina del pecado original es San Agustín. Y tenemos aquí a San Agustín en su sermón 229 diciendo que Cristo, como ves, edificó su iglesia no sobre un hombre, sino sobre la confesión de Pedro. Y tenemos al catecismo contradiciendo a San Agustín diciéndole, no, Cristo sí edificó su iglesia sobre un hombre, lo hizo sobre Pedro. Repito, la iglesia católica versus la iglesia católica. Bien, para que ustedes puedan ver este contenido de alto nivel. Ahora bien, eh, siguiendo con el catecismo en el numeral 936, pues ya vimos que lo que dice es mentira, ¿verdad? Y un padre de su misma iglesia los está corrigiendo. Porque ellos dicen en el numeral 936 dice, el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. San Agustín dice que no. Y sigue diciendo ahí el numeral del catecismo, le dio la llave de ella el obispo de la iglesia de Roma, sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos. Entonces, en la estructura de la iglesia católica tenemos a los obispos y los obispos tienen una cabeza. Esta cabeza es el Papa. Entonces, y los obispos tienen también a Cristo como cabeza. Entonces, en la estructura, en la organización de la Iglesia Católica, hay dos cabezas. La cabeza de los obispos, del colegio de los obispos, es el Papa. Y la cabeza del Papa es Cristo. Si acaso, no porque aquí dice que el Papa es vicario de Cristo. Entonces, vemos aquí que una es la enseñanza de la Biblia y otra la enseñanza de la Iglesia Católica. Ahora, cuando dice aquí que el Papa es vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Ahora, hay algo bien curioso con respecto a la enseñanza de la Iglesia Católica y es que el Papa es vicario de Cristo. O sea, Cristo sí puede tener vicario, pero el Papa no. Porque dice ahí en el numeral del catecismo, en el numeral 895 dice, pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa. Se lo repito. En el numeral del catecismo 895, hay una parte en la que dice ahí, pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa. Entonces, el Papa no puede tener vicario, pero Cristo sí. Porque dice ahí en el numeral 936 que el Papa es vicario de Cristo y pastor universal de la iglesia en la tierra. Ahora, y ustedes podrán decir, pero ¿y qué significa la palabra vicario? ¿Por qué es grave o no usar esta palabra? Bueno, de hecho es algo gravísimo, porque de acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, la palabra vicario significa que tiene las veces poder y facultades de otra persona o la sustituye. Entonces, cuando el catecismo de la Iglesia Católica dice que el Papa es vicario de Cristo, está diciendo que el Papa sustituye a Cristo acá en la tierra. Y por eso se le nombra ahí el pastor universal de la Iglesia en la tierra. Y luego dice ahí que es una sucesión que traen de Pedro. O sea que Pedro fue el primer papa de acuerdo a la Iglesia Católica y fue el pastor universal de la iglesia en la tierra. Ahora, pero cuando usted lee la primera carta de Pedro, capítulo 5, pasaje 1, deberíamos hallar al apóstol Pedro diciendo que él es el primer papa y el pastor supremo o el príncipe de los pastores, pero hallamos todo lo contrario. Dice en primera de Pedro 5, 1 y 2, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. La palabra ahí también es un adverbio que comunica igualdad. Entonces Pedro dice que él es un anciano, un pastor
con ellos, no sobre ellos. Una la enseñanza del apóstol Pedro y otra la enseñanza de la Iglesia Católica. Así se cae este argumento de la supuesta transmisión apostólica del papado. Pues vemos que es una ilusión, y si es una ilusión, no es real, y si no es real, es mentira. Entonces ahí queda refutada esa falsa enseñanza del vicario de Cristo y del pastor universal de la iglesia en la tierra. Ahora bien, cuando seguimos profundizando, digo, me puedo extender mucho más, pero quiero ser breve con respecto a este punto. Solo quería ahí mencionar, ya vimos qué significa vicario. Para la Iglesia Católica, el Papa sustituye a Cristo aquí en la tierra. Entonces, veamos si Cristo enseñó eso. Dice en Mateo 28, pasaje 18. Mateo 28, 18 dice, veamos si Cristo enseña que va a dejar vicario. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dice que, ¿quién es el que tiene todo el poder, toda la autoridad en el cielo y en la tierra? Dice que es Él. ¿Quién tiene todo el poder y la autoridad sobre la iglesia en la tierra? Dice Cristo que es Él. Ahí Pedro lo tuvo que haber corregido y le hubiera dicho, no, Señor, quien tiene toda la autoridad en la tierra soy yo, porque es lo que enseña el catecismo. Enseña que el Papa es vicario de Cristo y pastor universal de la iglesia en la tierra. Entonces el Papa es vicario, es decir, sustituye a Cristo en la tierra, y él es el pastor universal. Él es el que tiene la autoridad. Por eso dice que él es la cabeza del colegio de los obispos, el Papa. Entonces, vemos que una es la enseñanza de la Escritura y otra la enseñanza de la Iglesia Católica. Otro día, con gusto, podemos profundizar sobre el papado. Solo quería mencionar eso porque estábamos viendo ahí Colosenses 1:18, donde dice que Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y en efecto, la cabeza de la Iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia donde yo me congrego es Cristo, porque soy miembro de la única iglesia verdadera, la iglesia apostólica, la iglesia de Cristo. Dice también Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice ahí nuevamente el apóstol Pablo a los Efesios, les escribe y les dice que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia, no una de las cabezas. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia solo tiene una cabeza. Y así como la cabeza solo tiene un cuerpo, que es la iglesia, así Cristo solo tiene una iglesia verdadera, y esta es la iglesia de Cristo, no la iglesia católica. Pues ya vimos que la iglesia católica tiene otra organización, una organización antibíblica. Entonces, ¿cuál es la función de la cabeza? Mandar, gobernar y dirigir al cuerpo. Repito, Cristo nos manda, gobierna y dirige a través de su santa palabra, no a través de un hombre hoy en día. Dice ahí en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo nos ha dejado mandamientos. ¿Para qué? Para ser dirigidos, mandados y gobernados por Él. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, cuando Cristo es la cabeza de la iglesia, la manda, gobierna y dirige a través de su palabra, a través de sus mandamientos, y nosotros obedecemos estos mandamientos, tenemos comunión no solo con Cristo, sino también con el Padre y con el Espíritu Santo.
Bueno, y sigue diciendo la escritura, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, los apóstoles escribieron mandamientos del Señor. Repito, Cristo es la cabeza de la iglesia y nos manda, gobierna y dirige a través de su santa palabra, a través de sus mandamientos. Y la iglesia se debe someter a Cristo, debe mirar a Cristo para saber cómo dirigirse, qué hacer y qué no hacer. Y esto lo hallamos, repito, a través de su santa palabra. Dice en la segunda carta de Juan, pasaje 9, esta carta no tiene capítulo, pues es bien cortita. Segunda carta de Juan, pasaje 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice pasaje 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Muchas personas dicen y creen que la doctrina no importa. Aquí Juan dice que sí importa. De hecho, importa tanto que si usted no está perseverando en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Punto. Se acabó. No hay más. Y luego dice, si alguien trae una doctrina diferente, no hay que tener comunión con él. Entonces la doctrina sí importa. ¿Por qué? Porque son los mandamientos que Cristo nos ha dejado para dirigirnos y gobernarnos a través de ellos. Entonces, esto es fácil de entender. Entonces, en la organización bíblica de la iglesia, en la estructura de la iglesia, Cristo tiene primer lugar porque Él es la cabeza de la iglesia, nos manda, gobierna y dirige a través de su santa palabra. Ahora, dice en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Entonces, siguiendo la organización de la iglesia, Él sigue primero Cristo y después dice que en la organización hallamos, en segundo término, a los apóstoles y a los profetas. Dice ahí en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia tiene un fundamento, en tanto que inspirados son los apóstoles y profetas del primer siglo. Y sigue diciendo ahí que Cristo es la principal piedra del ángulo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo hoy en día, en nuestra época? Sí tenemos fundamento. Es el fundamento de los apóstoles y profetas inspirados del primer siglo. Y Cristo es la principal piedra del ángulo de la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido los apóstoles son el fundamento de la iglesia? Si ustedes se fijan, cuando se habla del fundamento de la iglesia, se habla no de un hombre, sino de los apóstoles en tanto que inspirados. No ellos como meros hombres, sino que se está enseñando acá que el fundamento de la iglesia son los apóstoles, pero haciendo una referencia clara a sus escritos. Y en esto vamos a estar hablando a continuación. Los apóstoles son el fundamento de la iglesia porque el Señor los usó para revelarles a ellos esta doctrina, este fundamento, esta palabra inspirada donde la iglesia debe mirar para qué hacer y qué no hacer, para saber cómo vivir, para saber cómo conducirse mientras vive aquí en la tierra. Dice en Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces dice en Lucas 22:30 que el Señor les dice a los apóstoles que ellos van a juzgar las 12 tribus de Israel. Dice en Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿En qué sentido los apóstoles van a estar juzgando? Bueno, pues a través de sus escritos inspirados, porque esos escritos son el fundamento de la iglesia. Y usted va a decir, pero ¿cómo es que una palabra juzga? Pues sí, la escritura así lo enseña.
Porque dice en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, la palabra de Cristo va a juzgar. Esa palabra que se le reveló a los apóstoles. Porque esta palabra, hermanos y amigos, fue revelada a los apóstoles y profetas del primer siglo. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda la verdad. ¿Y cuál era toda esa verdad? Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el Espíritu Santo les iba a revelar a los apóstoles toda la palabra del Señor, que el Señor quería que fuera revelada a la humanidad. Todo lo que Dios quería revelarnos, ya se lo reveló a los apóstoles. Repito, y esta palabra que los apóstoles escribieron son mandamientos del Señor. Esta palabra va a juzgar en el día final. Y eso, repito, eso es fácil de entender. Acuérdense que en 1 Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas en tanto que inspirados. ¿Por qué? Porque ellos nos dejaron esta palabra inspirada, esta palabra revelada por el Espíritu Santo, esta palabra que a través de los años sigue viva y sigue juzgando y seguirá hasta que Cristo venga. Por eso es que la iglesia bíblica, la iglesia ha de mirar la enseñanza de los apóstoles como un fundamento, ha de mirar la doctrina de los apóstoles como el fundamento. ¿Por qué? Porque Cristo los usó para revelarles la palabra inspirada. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta doctrina de los apóstoles es la misma doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque los apóstoles escribieron mandamientos del Señor. Entonces el fundamento de la iglesia de Cristo hoy en día sigue siendo el fundamento de los apóstoles y profetas a través de sus escritos inspirados. Entonces la iglesia tiene un fundamento, la palabra revelada a los apóstoles y profetas. En ese sentido, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Y podrá decirme usted, y ahí va Pedro, sí, pero no solo Pedro, sino Pedro y los apóstoles. Pedro y los profetas inspirados son el fundamento de la iglesia, haciendo una referencia clara no a ellos como meros hombres, sino a esos escritos que ellos dejaron. ¿Y por qué digo apóstoles y profetas? Porque no fueron solamente los apóstoles los que escribieron. Por ejemplo, Lucas, usted lee el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Estos libros fueron escritos por Lucas y Lucas no era apóstol. Si usted lee el libro de Marcos, Marcos no era apóstol. Entonces ahí se cumple que ellos dejaron un fundamento, los apóstoles y profetas del primer siglo, en tanto que inspirados, haciendo una referencia clara a sus escritos inspirados. Ese es el fundamento de la iglesia. Bien, ¿por qué aclarar esto? Porque hoy en día, si usted le pregunta a alguien, por ejemplo, de la iglesia católica, ellos dicen, nosotros somos la verdadera iglesia apostólica, la iglesia bíblica. Pero cuando vemos la estructura, la organización, una es la enseñanza de la escritura y otra la enseñanza de la iglesia católica. Cuando usted le pregunta a alguien, por ejemplo, a alguien de las asambleas de Dios, a alguien de la iglesia Santación, a alguien de los apóstoles y profetas, a alguien de la iglesia bautista, todos le van a decir, sí, mi iglesia es la iglesia verdadera, o donde yo me congrego allí es la iglesia verdadera, allí está la verdad, pero tendrán como fundamento a los apóstoles y profetas, es decir, los escritos inspirados, tendrán como fundamento la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, y todos pueden decir que sí, porque decir sí no cuesta. Ahora, lo que sí debemos hacer es probarlo con la escritura. Y solo la iglesia de Cristo es la única iglesia hoy en día que puede probarte, amigo, que estás oyendo eso,
hermano que estás escuchando eso, tú que eres miembro de la iglesia de Cristo, hoy en día la iglesia de Cristo es la única iglesia que puede probar que tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, que tiene la doctrina de Cristo, que se sujeta a la palabra inspirada que el Señor le reveló a los apóstoles y profetas del primer siglo. Y solo vamos a poner un ejemplo por cuestión de tiempo. Por ejemplo, la ofrenda. Dice la enseñanza apostólica, dice el fundamento de los apóstoles en primera carta de Corintios, capítulo 16, pasaje 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pasaje 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice el apóstol que esta fue una enseñanza para la iglesia. Y dice en el pasaje 2, ahí se enseña cómo se va a hacer y cada cuándo se va a hacer. Y dice ahí, en 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana. ¿Cada cuánto la iglesia de Cristo debe recoger ofrendas? Dice el apóstol Pablo, dice el fundamento de los apóstoles, cada primer día de la semana, y esto es el domingo. ¿En la iglesia donde usted se congrega recogen ofrendas solamente el domingo? ¿O si tienen culto el lunes, piden ofrenda? Si tienen culto el martes, piden ofrenda. Si tienen culto el miércoles, recogen ofrenda. Si tienen culto los jueves, recogen ofrenda, la doble ofrenda. Si tienen culto el viernes, recogen ofrenda. Si tienen culto los sábados, recogen ofrenda. En fin, si tienen culto todos los días o los días que tienen culto, aparte del domingo, recogen ofrenda. Sí, sí. ¿Con cuál autoridad bíblica? ¿Con qué fundamento bíblico lo hacen? Porque la enseñanza es clara, en Corintios 16, 2 dice, cada primer día de la semana. Y esto con respecto al mundo protestante evangélico. Y el mundo católico tampoco se queda atrás. Porque si ellos tienen misa el lunes, porque una quinceañera, ahí pasan recogiendo ofrendas. Si tienen misa el martes, porque se graduaron bachilleres, pasan y recogen la ofrenda. Y así, si tienen misa toda la semana recogen ofrenda. Entonces, vemos cómo la Iglesia Católica y el mundo protestante están hundidos en el mismo error. ¿Cuál error? Que no tienen el fundamento de los apóstoles y profetas, que no se sujetan al fundamento de los apóstoles y profetas, y esto refiriéndonos a sus escritos inspirados, a la doctrina revelada por Dios en el Nuevo Testamento. Vemos cómo la iglesia de Cristo es la única que sí tiene el fundamento de los apóstoles y profetas, y ahí pusimos ya un pequeño ejemplo. Si te interesa seguir aprendiendo más de estas verdades, acompáñanos, reúnete en una iglesia de Cristo y ahí podrás aprender más de la estructura de la iglesia bíblica, podrás aprender más de la organización bíblica de la iglesia verdadera. Me voy a quedar hasta por aquí. Es mucho material el que hemos visto ahora. Espero que esto les ayude y les sirva para edificación. Compártanselos a sus amigos o familiares que están siendo cautivos en las sectas fundadas por los hombres, donde no tienen el fundamento de los apóstoles y profetas, que es el fundamento de la iglesia. Bien, nos vamos a quedar hasta por aquí. Que el Señor les bendiga.